Mientras agarran ustedes el versículo de Gálatas, capítulo 3, versículo 21, brothers, les recuerdo que hemos estado por algunas semanas platicando en Gálatas. Gálatas es una carta muy valiosa, sobre todo, bueno, no sé otro tiempo, no he vivido otro tiempo, pero en el tiempo que estamos, la gente, el cristiano, tiene la tendencia a irse a dos extremos. O al extremo del libertinaje o al extremo del legalismo. Y Gálatas es una carta que nos ayuda a mantenernos donde tenemos que ir. Ni en el libertinaje ni en el liberalismo. Y extrañamente las personas que están en el libertinaje no sienten que están en el libertinaje. Dicen, pues esto, ¿qué onda? Esto no está mal. Y las personas que están de legalistas no sienten que es legalismo. Entonces se les hace fácil voltear a ver a aquellas personas que son un poco más liberales que ellas y simplemente decirles que está mal no usar garra en la cabeza o que está mal tomar Coca-Cola, pero no se sienten ellas como personas que son extremistas legales. Y las personas que están en el libertinaje no entienden muchas veces la diferencia entre en dónde está la línea de lo correcto y lo incorrecto. Ha habido a través de los años de pastorear. ¿Sí me alcanzan a oír? Porque yo casi ni me oigo. Súbamele ahí, por favor, porque acá la hermana Luli no alcanza a oír y eso está peligroso. Las personas que han estado en el legalismo a través el libertinaje, por ejemplo, no, déjeme regreso. Ha habido a través de los años de pastoreado personas que se han acercado. Yo recuerdo cuando estábamos de interinos hace muchos años atrás, se acercaron un grupo de jóvenes y me preguntaron que si los tatuajes eran pecado, que si uno se iba a condenar por el pecado. Y la verdad que hay personas que no entienden dónde está la línea y acaban terminando como pizarrón de clase, ¿verdad? Y hay otras personas que me han preguntado que si el tomar está pecado y no entienden dónde está la línea y terminan en las borracheras. Entonces muchas veces lo que buscamos es un extremo o el otro, y Gálatas nos ayuda para evitar ese tipo de extremos. Ahora hemos llegado a Gálatas capítulo 3, versículo 21, y vamos a leer unos versículos, nomás 21 y 22, y luego vamos a ver si podemos continuar. Dice Gálatas 21 y 22, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Bueno, si ustedes recordaran, la vez pasada aquí se contestó la pregunta que le hubieran hecho a Pablo en el versículo 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Después de que Pablo estuvo hablando de que la ley no servía para muchas cosas, de cierta manera, porque si usted se pone a estudiar los versículos anteriores, se da cuenta para qué no sirve la ley. Y los versículos anteriores, de una manera directa o indirecta, nos dijo que la ley no sirve para recibir el Espíritu Santo. De nada te sirve la ley para recibir al Espíritu Santo. La ley no te sirve para bendecirte eternamente. La ley no te sirve para justificarte delante de Dios, también dijo aquí la palabra de Dios en Gálatas. La ley no funciona, no sirve como sustituto de la promesa de Dios. Entonces llega la pregunta, bueno, pues ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Y Pablo contestó anteriormente esa pregunta. Ahora se harían la pregunta aquellos que están opuestos a lo que se enseña aquí en la palabra de Dios. Serían la pregunta aquí en el versículo 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Entonces, la ley se opone, es una oposición, es el enemigo de la promesa. Están peleándose la ley y las promesas. Y Pablo mismo contesta, en ninguna manera. La ley y la promesa de Dios, ambas que son de Dios, no se oponen entre sí, no están peleando entre sí. Y responde todavía más, aquí en el versículo 21, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley.
mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y lo que está diciendo a la pregunta, entonces, ¿la ley es contraria, se opone a las promesas? Dice, no, no se opone porque no tienen el mismo propósito, porque no fueron dadas con la misma intención, porque no están intentando lograr el mismo cometido, porque tienen diferente dirección, porque te quieren enseñar diferentes cosas cada uno y porque alcanzan, porque logran diferentes cosas en tu vida cada uno, tanto la ley como la promesa de Dios. A esto, vamos a leer los próximos versículos que no leímos, el 23 al 29. Explica todavía más y dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Vamos a desmenuzar esta respuesta que da de por qué no se oponen la ley y la promesa. Y dice, pensando en la promesa, versículo 23, antes que viniese la ley, estábamos confinados bajo la ley. Confinados es aprisionado, encerrado. Estabas sin escapatoria, estabas totalmente limitado. No había libertad. Entonces dice, esto fue antes que viniese la fe. ¿Y qué se refiere con la fe? Antes del cristianismo. Lógicamente el inicio del cristianismo es Jesucristo. Y usted dirá, ¿cómo es que antes de que viniese el cristianismo estábamos? Bueno, usted le podría agarrar el contexto que está hablando y hacer un contexto judío, o lo pudiera extender hacia todo el mundo, pero tanto los judíos y todo el mundo éramos prisioneros, ya sea que nos consideráramos prisioneros de la ley o prisioneros del pecado. Y aquí dice bien claro, estábamos encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Si se fija, sí le puso atención, estábamos encerrados. Entonces aquí nos habla de que hay un cambio en el mundo y un cambio en las personas de antes a después de Jesucristo. Pero no estoy hablando de antes de cuando Jesucristo vino aquí a la tierra. ¿En qué año vino Jesucristo aquí a la tierra? Aquellos estudiosos. Pues se dice que por ahí más de 2024 años. Eso. Gracias, mi brother. Pablo, según los estudiosos allá, Jesucristo no vino a nacer en el año 0, sino Jesucristo nació como en el año 3 por unos errores de cálculos que ahí tuvieron los brothers cuando estaban arreglando el calendario. Por el año 3 nació Jesucristo. Ellos intentaron que el año que nació Jesucristo fuera el 0. La verdad que al 100 nadie sabe. Pero el asunto es de que el Señor Jesucristo murió cuando tenía 33 años de edad, más o menos. Eso ya sea en el año 33 o en el año 36 o 37, como quiera usted. Pero el asunto es de que tiene que haber una diferencia, pero no estamos hablando de ese momento cuando murió Jesucristo y cuando resucitó Jesucristo. Tiene que haber una diferencia cuando Jesucristo viene al corazón, a la vida de cada persona. Ahí es donde se marca la diferencia. No cuando la gente viene a la religión, no cuando la gente abrace a alguna secta o algún diferente pensamiento o estilo de vida. La diferencia verdadera está cuando uno viene o cuando uno sí se entrega a Jesucristo y cuando tiene uno una relación con Jesucristo. Entonces, aquí dice, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Aquella fe fue revelada no al mundo en un momento instantáneo general, en un segundo, sino esa fe ha sido revelada,
y una manera gradual, una persona a la vez, un individuo a la vez. Ahora ahora aquel, ahora aquel, ahora aquel. Entonces ahorita todavía tenemos personas que su mentalidad está aún en el Antiguo Testamento, su estilo de vida está aún apegado al Antiguo, todavía están encerrados bajo la ley, todavía están aprisionados en la ley. Pero tenemos otras personas que ya han sido liberados por Jesucristo. Y cuando yo le hablo de ese tipo de personas, a lo mejor a usted se le viene a la mente otras religiones aparte del cristianismo, que hay varias. Pero tristemente aún hay cristianos que en lugar de haber llegado a tener una relación con Jesucristo, han llegado a tener una relación con la religión, con su secta o con su denominación, y defienden más su denominación que a Jesucristo mismo, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando. Ahora, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. En el versículo 10, de aquí mismo de Gálatas 3, nos había dicho que bajo maldición. ¿Se acuerda? La ley nos trae, aquel que está bajo la ley está bajo maldición. Prisioneros. Ahora, ¿cómo es otra vez? Antes del cristianismo, antes de la fe que el cristiano tiene, la fe que ha depositado en Cristo Jesús, pues la verdad que es muy diferente ahora. Antes no había nada que si usted se fija en las religiones, brothers, no hay nada que cuando una persona no pertenece a una religión y luego se hace una religión, lo único que está cambiando son los grilletes. Es lo único que está cambiando. Ahora no me voy a sujetar al vicio, ahora me voy a hacer esta religión. Y es de ahí donde viene todo este fanatismo religioso, el fanatismo religioso. No que se estén teniendo una relación con Dios meramente, sino con una religión. Y déjeme, le pongo así. Se lo voy a explicar de dos maneras. Vamos a agarrar esta escritura y se la vamos a poner de dos maneras. ¿Cómo sería el mundo antes del cristianismo? El mundo gentil. ¿Y cómo sería el mundo antes del cristianismo? El mundo judío. La Biblia nos contesta bien fácil. Por ejemplo, la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso podríamos decir que es todo el mundo. Todos estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Colosenses capítulo 3, versículo 7 y 8, dice que en otro tiempo anduviste en esas cosas que son ira, enojo, malicia, blasfemia. En otros tiempos tenías palabras deshonestas que salían de tu boca. Entonces, es como es antes del cristianismo, antes de Jesucristo en tu corazón. O sea, hay un cambio. La palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 10, dice, vosotros en otro tiempo no eras pueblo, no habías alcanzado la misericordia, dice. Eso es como eras antes de Jesucristo. Muerto en tus delitos, en pecados, lleno de ira, de pleito, de rencor, de avaricia. Y luego dice, y no eras pueblo de Dios. No habías alcanzado la misericordia. Entonces, esa es la fe que dice la palabra de Dios. Acuérdense otra vez, Jesucristo lo dice, la palabra de Dios dice, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Eso es la condición gentil, diríamos. Pero ahora, para los judíos podríamos decir que era diferente. Para el judío practicante, porque ellos buscaban obedecer la ley y al obedecer la ley buscaban por medio de eso encontrar justificación, la salvación de sus almas. El Señor Jesucristo dijo en Juan 5:39, les dijo a los judíos, ustedes escudriñan las escrituras porque creed que ellas tened vida eterna, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Eso es lo que los judíos hacían. No los está halagando, porque he visto personas que leen esta cita como que, uy, es un halago. No, les está diciendo, ustedes están estudiando las escrituras porque ustedes creen que ahí van a encontrar la vida eterna. Eso es lo que Jesucristo les dijo a los judíos. Era lo que creían ellos.
que estudiando las Escrituras, obedeciendo, siguiéndolas, iban a obtener la vida eterna. Pero dice Jesucristo, en realidad ellas son las que dan testimonio de mí. Y Jesucristo dijo, y yo soy el que da la vida eterna. Yo soy el que da la vida eterna. Entonces el versículo 23, volviendo a Gálatas, dice, antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces parece ser que se refiere más al mundo judío aquí, porque está atacando al judaísmo. Gálatas se está defendiendo en contra de las leyes judías. Y dice, estábamos encerrados bajo la ley. No hace mucho tuvimos una plática con unos pastores y que los querían excomulgar de su iglesia porque alguien subió un pequeño video de ellos que estaban echándose un pasito tuntún en su casa, un momento, no sé, de repente dieron 2, 3 vueltas ahí como baile y ya sintieron que era la condenación, ¿no? Y que era un mal ejemplo para la iglesia. A eso me refiero, eso es legalismo. La gente no sabe qué tanto está bien y qué tanto está mal. Y entonces estos pastores me decían, ¿cómo la ve? El otro pastor estaba jugando porque que yo fallé tremendamente, como si hubiera asesinado a alguien. Porque dice, y ni siquiera había música, nomás dimos vuelta mi esposa y yo, y alguien nos grabó y lo subió en una de las redes, no me acuerdo cuál dijo. Fueron como 5 segundos, y si ya con eso todo el mundo está haciendo un escándalo. Le dije al pastor, si usted viera lo que yo hago. Y es que la gente, la verdad, o sea, usted ahora aquí me podría oír la gente otra vez y decir, oh, entonces el baile no está mal. Y se van y se meten a estos lugares que promueven el adulterio y la borrachera. Y entonces ya no pudiste ver dónde está la diferencia, dónde está bien y dónde está mal. Ya no pudiste ver una cosa u otra. Pero entonces la palabra de Dios dice, aguas con el legalismo, ¿no? Porque la ley aprisiona, la ley encierra a las personas, la ley le quita la libertad a las personas, la ley le hace creer a la gente que si hace esto y si no hace aquello, puede agradar a Dios, puede alcanzar algo de Dios. Y en lugar de que la ley le ayude a buscar una relación con Dios, lo mantiene alejado de Dios mismo, lo mantiene separado de Dios. Pero todavía aquí en la palabra de Dios, aquí en Gálatas nos explica más sobre la relación entre la fe y la ley. Ahora fíjese, deja de usar la palabra promesa y empieza a usar la palabra fe. Versículo 24, Gálatas 3. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y esa palabra ayo, pues otra vez, es una palabra bien mal entendida. Ahorita me sorprendió mi brother porque luego sacó niñera. Es una buena traducción, niñera. Pero ayo, así como que ayo. Yo la verdad, usando la aplicación a esa palabra, nomás cuando, ayo silver. A lo mejor mi español es de a tiro pobre, pero no la aplico en mi lenguaje diario, esa palabra ayo. Entonces, la palabra ayo, brothers, tiene un significado enorme, pero nosotros muchas veces nos saltamos. Esa palabra ayo, varias versiones de la Biblia la traducen diferentes. Aquí dice nuestro ayo, a otras versiones dice nuestra guía, nuestra maestra, nuestro tutor, nuestra tutora, nuestro guardián, nuestro cuidador, nuestro mentor. Es que esa palabra ayo, brothers, hubo una versión que la encontré que la tradujo de una manera como que hallé más tranquilidad en la manera en que fue interpretada. Y me sorprendió cuál versión fue esa. O sea, esa versión casi siempre le erra en todo, pero es la versión Dios habla hoy. Y Dios habla hoy tradujo la palabra ayo como, dijo, de manera que la ley ha sido el esclavo que vigila a los niños. Versión Dios habla hoy. El esclavo que vigila a los niños. Porque esa palabra que fue traducida por ayo, eso es lo que era. En el mundo romano, los romanos que tenían billetes tenían a un trabajador, un esclavo, que le estaba encargado únicamente de esos niños, de guiarlos, de educarlos, de enseñarles, de hacer con ellos todo lo que tenía que hacer, pero ayudarlos a que no se salieran de la raya, de que se mantuvieran ahí. Ese esclavo tenía autoridad sobre los niños, aunque era un esclavo. Y si le decía al esclavo, no puedes ir, no va. Y ese era el asunto, esa es la comparación que nos está dando aquí Jesucristo. Ahora no es una comparación de la prisión, ahora dice, eres un niño.
un niño y tienes a un esclavo que te cuida y ese esclavo es la ley. Ese esclavo es la ley. La ley te evita que te salgas para acá y evita que te vayas para allá y evitas que hagas algo que no tienes que hacer. Otra vez dicen, de manera que la ley ha sido nuestro esclavo para llevarnos a Cristo. O nuestro esclavo que vigila a los niños. Es una simil que se da aquí en la Biblia. Está haciendo comparaciones para que entendamos. Pero luego dice el versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Se fijó? Venida la, ¿qué? La fe, ya no dice la promesa, ya dice la fe. Venida la fe, ya no estamos bajo ese esclavo. Ya no, ya no. No intentes otra vez. Versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y esa palabra hijos otra vez tiene gran significado porque todo está acoplado, todo está una cosa con otra. Porque la palabra que se usa para hijos no se está refiriendo a un niño, sino se está refiriendo a un hijo adulto. Porque dice, ya no estás bajo ayo. O sea, cuando eras niño estabas bajo ayo, pero ahora que has madurado espiritualmente, sigues siendo un hijo de Dios, pero ya no eres un niño. Las palabras que se usan son palabras muy, muy buscadas para que tengan un significado grande. Entonces aquí no está diciendo, pues todos son niños de Dios. Dice, todos son hijos adultos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hay un cambio, hay una madurez. Los que están bajo ayo es porque son niños. Por eso tienen que estarle escalando la oreja, porque eso no hagas aquí, ahora ve para allá, no tomes eso, no te vistas así, no te acá, no allá, no acá, no acá. Pero cuando alcanza madurez ya puede uno confiar en ellos. Ya no necesitan a alguien que los esté cuidando y guiando para todos. Ahora, eso de ser hijo de Dios, brothers, tiene gran significado, porque si se fijó, pasamos de estar aprisionados a ser unos niños bajo ayo a ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Y esa palabra hijo de Dios tiene dos características. Son aquellas personas que se parecen a su padre, tienen características de su padre. ¿Ok? Es importante entender eso. Un hijo, esta palabra que se usó, es alguien que tiene características de su padre. Y ahí es donde nos preguntamos, caray, ¿yo en qué me parezco a Dios? ¿Sí me entiende? Ese es el rollo. Y estos hijos son aquellos que recibirán herencia de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, el hijo se parece a su padre y va a recibir herencia de Dios. Y esta idea la recalca Pablo en los próximos versículos, 27 adelante, para que no diga que me lo estoy inventando. 27 hasta el 29 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, todos los que habéis sido sumergidos en Jesucristo, de Cristo estás revestido. Ya no estás vestido de ti, o de tu viejo hombre, o de tu vieja naturaleza, o de tus malas mañas, no, estás revestido de Cristo. Ya te pareces a Cristo, ¿se fija? De Cristo estás revestido. Y luego dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. No hay diferencia, delante de Cristo eres un hijo de Dios. Estás parecido a Él. Y luego dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y luego la última idea que le dije, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y ahí están esas cosas de un hijo, las dos características. Te pareces a Él y tienes herencia de parte de Él. Es la misma idea que viene trabajando Pablo. Antes eras un niño, estabas bajo ayo, ahora eres un hijo maduro y tienes que tener las dos características de ese hijo maduro. Te pareces a tu padre y vas a recibir herencia de tu padre. No por la ley, sino por las promesas que te había dado antes o por la fe que tienes hoy. Porque esa es la diferencia. Ahorita no podemos decir, tengo la promesa. Ahorita tenemos que decir, tengo fe en Cristo Jesús. Porque ese es el pasado participo. Es lo que sigue sano. Usted no dijo, yo creí en Jesús y soy salvo. No, es yo creí y sigo creyendo.
Esa es la fe que salva. Una fe que continúa. Un creo y sigo creyendo. Por eso a veces me saca de onda cuando algunas personas citan Juan 3:16 de memoria. Y lo recitan mal. Dicen, ¿cómo empieza Juan 3:16? Gracias. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea o cree. ¿Cómo dice? A ver, lean la Biblia, a ver qué dice. Cree. No es que creyó, ya la armé. Ya fui a la iglesia hermosa y me zambutieron, ya me puedo regresar al antro, al vicio, a mis malas mañas. No, entonces no crees. No, pero yo creí. No es todo aquel que creyó una vez. Es un pasado participo. Sigue, ¿verdad? Sigue a pesar de los años. Y eso es lo que es un hijo. Un hijo de Dios es el que puede reclamar por la fe que tiene. Eso es lo que nos ayuda a nosotros. ¿Cómo andamos en tiempo, brothers? ¿Se avientan hasta el que sigue o no? Mire, la palabra de Dios es bien, hace mucho énfasis a ese asunto, porque aquí es donde podemos entrar nosotros. Ya no tengo la ley, y algunas personas no lo entienden o quieren no entenderlo. Como este brother dice que él no está bajo la ley, entonces va a hacer lo que le da la gana. No estás entendiendo. Estoy bajo algo más poderoso que la ley. Estoy bajo la... A ver, le voy a dar chance que llene este espacio, como las preguntas que a veces le decían, yo soy cristiano y ahora ya no estoy bajo la ley, estoy bajo el espacio del Espíritu Santo. Gracias. Podría ser la gracia del Espíritu Santo o la misericordia, promesa también. ¿Alguien dijo influencia? Cobertura, también el sello del Espíritu Santo. La verdad que se acopla todo eso, pero a lo que yo me refiero ahorita es que el Espíritu Santo, si usted verdaderamente ha depositado su fe en Jesucristo, si verdaderamente ha aceptado el regalo, el Espíritu Santo no lo va a dejar en paz. No lo va a dejar en paz. O sea, ¿cuántas veces, vamos a ser sinceros, vamos a hacer de cuenta que aquí es Alcohólicos Anónimos, y nadie está viendo por la internet? Siga viniendo. ¿Cuántos de nosotros hemos deseado no ir a la iglesia ya más? ¿Cuántos de nosotros? O sea, ya estoy harto de los de la iglesia. Pero cuando hemos intentado cuitear, sentimos que algo nos empuja. Sentimos que como que no estoy bien. Eso es a lo que me refiero. El Espíritu Santo no te va a dejar, te va a molestar, te va a influenciar, te va a mover, te va a jalar las cobijas. O sea, ya estás bajo algo más poderoso que es el Espíritu Santo. Y muchas veces vamos a buscar muchas excusas por qué ya no ir a la iglesia. Pero cuando verdaderamente hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, vamos a encontrar que es muy difícil hacerlo. Y podríamos decir, ¿sabes qué? Como ya no estoy bajo la ley, si alguien quisiera decir, y estoy bajo fe ahora, vivo por fe, por la gracia, ahora ya me puedo ir a zambutir unas jeringas de metanfetamina y a chuparle tantito acá, y a vivir la vida locota y hacer esto. Se van a dar cuenta que no pecan a gusto. Es más, inclusive se van a dar cuenta que no van a alcanzar ni siquiera a llegar a donde tenían ganas de llegar. No van a alcanzar a llegar con el dealer. Ese es a lo que me refiero. Cuando uno dice estoy bajo la gracia, no estás diciendo que eres un libertino que puedes hacer lo que te da la gana. Es que ahora todo lo que haces lo haces con placer, con amor, porque lo estás haciendo para Jesucristo, porque estás agradándole a Él. Y no nomás eso, porque tu corazón ha sido renovado, transformado. Y ahora lo que haces, lo haces de alegría, contento. No lo haces obligado. Hoy tengo que ir a la iglesia, hoy tengo que leer la Biblia. El caso, ese es el asunto. No malentiendan cuando estamos hablando de la ley y de la gracia. No es que tienes una libertad para pecar. Es que ya no tienes el deseo que tenías antes para hacerlo. Más bien.
Y entonces la palabra de Dios es a lo que se refiere cuando dice que Jesucristo rompe las cadenas, que ha venido a liberar a los cautivos. ¿Se acuerda cuando Jesucristo leyó eso y estaba citando Isaías? Es porque estábamos aprisionados de todo eso. Y el que se evitaba estar practicando el pecado se sentía encerrado porque tenía la atracción tan poderosa al pecado. Y usted dirá, oye, yo todavía la tengo. Es un proceso, bro. No le estoy diciendo que aquí ya estamos brillando, es un proceso. Pero la fuerza que había antes, la atracción que había antes de hacer mal, ya no lo hay. Así que